presenta óxido de grafeno, pues presenta unas líneas o unas marcas muy amplias. Entonces eso nos permite entender que se desprendía muy fácilmente. En el segundo caso, que es el que presenta 1% de óxido de grafeno, fue el que presentó menos daño sobre su superficie. Y el que presentó 2% de óxido de grafeno presentó un mayor desprendimiento del recubrimiento que el de 1%. Esto también lo teníamos que validar más profundamente. Estos resultados ya nos permiten tomar o generar ciertas conclusiones, pero también podemos profundizar un poquito más en este estudio. Adelante, por favor. En este caso tuvimos que sacar lo que se conoce como perfilometría o perfil de huella, ¿sí? Para ver qué tan profunda estaba la huella. Entonces hicimos para los tres casos sin óxido de grafeno, con 1% de óxido de grafeno, 2% de óxido de grafeno, sacamos esta profundidad de huella. Lo sacamos y nuevamente el que no tiene óxido de grafeno presenta una huella muy profunda y los que presentan grafeno presentan huellas no tan profundas como se pueden ver o apreciar en esas gráficas. También visualmente, con una imagen convencional del microscopio óptico, se puede observar que efectivamente son más intensas las huellas o a simple vista se ven que son mucho más profundas las huellas del material que no presentó óxido de grafeno comparados con los que sí presentaron óxido de grafeno. En este caso tenemos también que discutir los mecanismos de desgaste, qué está ocurriendo, ¿no? Cuando están impactando las partículas sobre el recubrimiento y posteriormente que se desprende el recubrimiento, qué ocurre cuando llega al material compuesto. Pues observamos que en los tres casos, como habíamos visto en la diapositiva anterior, había unos espacios donde se había desprendido el recubrimiento. Nos metimos esos espacios y vimos esto, que hay rotura de fibras, ¿sí? En este caso, en los tres casos, en los tres materiales se presentaron y también se presentó un desgaste que se conoce como fractura frágil. Esto se presenta en la matriz, o sea, ya empezó a desprender mucha matriz hasta llegar hasta las fibras. Todo esto siempre se tiene que hacer cuando nosotros estamos trabajando con caracterización tribológica. Esto nos permite entender un poquito más el comportamiento del material. En este caso, ¿a qué conclusión llegamos? De que se presentan los mismos mecanismos, pero en unos son mucho más recurrentes que en otros casos. En la primera imagen del lado derecho, en las dos primeras imágenes del lado derecho, observamos que hay una gran cantidad de rotura de fibras. En el caso del medio hay una menor cantidad de rotura de fibras y en este caso también hay una cantidad considerable, así como fragmentación también de fibras. Se vieron estas pequeñas microfisuras o fisuras en las fibras que posteriormente llegaron a una rotura de la fibra. Esto lo hicimos en este trabajo. Adelante. La siguiente, por favor. La conclusión a la que llegamos que el material que presentó el 1% del óxido de grafeno fue el que nos mostró mejor desempeño tribológico. Entonces, en este artículo nosotros sugerimos que este tipo de materiales pueden ser aplicados como protección del borde de ataque de las palas de los aerogeneradores para reducir su desgaste. Además, este tipo de recubrimiento se puede aplicar de manera muy sencilla por aerosol o por aplicarlo de forma convencional con un rodillo, con una brocha para la protección de este tipo de dispositivos. Pero no está limitado a esto, también hay otro tipo de elementos que generan este tipo de desgaste, como lo habíamos mencionado, las alas de los aviones también se pueden aplicar en esos dispositivos para reducir el desgaste. Y obviamente si reducimos el desgaste, ¿qué ocurre? Se amplía el tiempo de vida útil de esos elementos. ¿Y qué pasa cuando ampliamos la vida útil de estos elementos? Pues reducimos o hacemos una reducción en los desechos generados, ¿sí? Por eso hay que estar explorando estas alternativas para reducir el desgaste. También otra ventaja de esto que es un recubrimiento, no es un material que haya que sustituir totalmente, sino que solamente se coloca en una zona localizada, que en este caso, como les mencionaba, es el borde de ataque, donde nos interesa y donde ya está reportado y donde ya sabemos que se va a presentar el desgaste, y lo protegemos, ¿sí? Con este recubrimiento. Entonces, en este trabajo nos dio estas conclusiones. Sí, con 1%, ¿por qué con 2% no? Si seguimos una lógica de tendencias, pues entre más mejor. Pero el problema que ocurre cuando nosotros incorporamos una cantidad
inadecuada, en este caso de nanopartículas o de óxido de grafeno, se satura el sistema y ya no se distribuyen de manera correcta. Entonces, en este caso, el 1% fue la cantidad adecuada que permitió una buena distribución, sobre todo el recubrimiento, para poder aportar sus propiedades. ¿Sí? Es por eso el motivo de que por qué en dos y por qué en uno sí se presentó mejor desempeño, pues fue la distribución. Se saturó el sistema con 2% y si le hubiéramos puesto 3%, nuevamente se hubiera saturado el sistema, se hubieran generado aglomeraciones, no una buena distribución y posiblemente hubiera presentado desempeño menor al del 2%. ¿Sí? Entonces también esa conclusión nosotros la alcanzamos con este trabajo. La siguiente, por favor. Ya para no cansarlos mucho, esta ya es más resumido este trabajo que también se genera a partir de una tesis desarrollada por un estudiante de maestría, también en una revista internacional, que también fue de un material compuesto, pero la diferencia de este trabajo al que les acabo de mencionar fueron los tipos de capas que nosotros aplicamos. En este trabajo se aplicaron muestras con capas superficiales de Kevlar, fibra de carbono, otra muestra se desarrolló con capas superficiales de Kevlar y fibra de vidrio, y otra se fue con fibra de Kevlar e intercaladas con fibra de carbono. Entonces hicieron 3 materiales distintos. Adelante, por favor. Ahí están, ¿no?, las diferentes configuraciones. Aquí está la sección transversal para que se vean las capas, cómo se obtuvieron. Nuevamente se llevó el análisis de la partícula. En este caso se utilizó otra partícula, me parece que de Oaxaca, que presenta diferentes propiedades a la de Veracruz. Yo la verdad no tenía conocimiento de eso hasta que ya empecé a trabajar con arena de mar, ¿no? Resulta que la que habíamos ocupado de Veracruz es más oscura por los sedimentos volcánicos y en este caso pues es más clara la arena del lado de Oaxaca, ¿no? Se trabajó con estos materiales y se quiso determinar cómo afectaba el envejecimiento en las propiedades tribológicas de estos materiales. ¿Cómo se llevó a cabo el envejecimiento? Pues en un ambiente salino. Se sometieron con una cantidad de agua, con cierta cantidad de sal, estos materiales durante determinado tiempo y se determinó cuánto absorbieron. Eso nos permite generar el envejecimiento en el material bajo este contexto. ¿Sí? Observamos que el que presentó mayor absorción fue la que presenta ranches de un material híbrido que presenta las capas de Kevlar y de carbono de forma intercalada. El negro, que es CFRP, la fibra de carbono, y la azul es la fibra de vidrio. Adelante, por favor. La siguiente. Aquí nuevamente hicimos la determinación del desgaste erosivo por tiempo. Lo sacamos por tiempo, determinamos cuál era el material que presentó más desgaste y menos desgaste, se sacó la masa total perdida. En este caso fue este que presentaba la fibra híbrida, perdón. Entonces es la que está intercalada entre carbono y Kevlar. Pero aquí ya habíamos entrado inicialmente a una contradicción, pero pues si es la que absorbe más humedad, pues ¿qué pasó? Se debería de haber, de cierta manera, modificado las propiedades de la matriz, degradado. ¿Qué pasó? Pues ocurre un fenómeno muy característico cuando se degradan las resinas epóxicas, que se vuelven más plásticas. Inicialmente son con un comportamiento elástico, pero en este caso, cuando ya se empiezan a degradar, presentan un comportamiento plástico, que se deforman de manera permanente. Entonces, lo que provocaba aquí es que cuando impactaban las partículas sobre esa superficie, se iban generando huecos, espacios, profundidades, pero no se desprendía el material porque era un material plástico que como que se adhería, ¿no? A diferencia de los otros materiales que eran más con un comportamiento elástico, que sí se deformaban, pero esa elasticidad provocaba que se desprendiera de la superficie del material. Allá vemos nuevamente la perfilometría, determinamos las profundidades, vemos las zonas de desgaste para poder hacer un análisis mucho más profundo. La siguiente, por favor. Nuevamente hicimos todo lo que habíamos hecho en el
artículo anterior, toda la parte experimental, tuvimos que hacer las mismas discusiones, tuvimos que hacer los mismos estudios, y aquí nuevamente entramos a la parte de la determinación de los mecanismos de desgaste. En este caso pues también se presentan fisuras en los roturas en las fibras, grietas en las fibras, esta parte desgaste frágil o desprendimiento frágil de la matriz. Entonces, al final de cuentas, presentó los mismos mecanismos de desgaste que en el artículo anterior. La diferencia aquí que nos interesaba evaluar qué tan bueno era mezclar diferentes tipos de capas y cómo se iba a comportar la resina epóxica cuando la sometimos a un proceso de envejecimiento, en este caso cuando fue expuesta a agua con sal. Entonces se presentaron unos procesos o unos mecanismos. Ahí la diferencia fue de que verificamos, validamos que hay un comportamiento plástico en los materiales que son a base de resina epóxica, lo que reduce el desprendimiento del material, y solamente hay deformaciones pero no desprendimientos de los materiales. Esto también lo podemos adaptar, este tipo de envejecimiento, a exposición a luz UV. Por ahí le comentaba a la doctora Macaria que llevamos a cabo la fabricación de una pequeña cámara, expusimos los materiales de resina epóxica a la cámara UV con una lámpara de alrededor de 205 nanómetros, con una exposición de 5 horas. Inicialmente tenía una dureza en una escala Short de 90, después de esas 5 horas expuesta esta lámpara redujo a 60, a una escala de 60. Entonces también es un factor que se puede evaluar, porque si lo enfocamos a palas de aerogeneradores, las palas de los aerogeneradores están expuestas prácticamente gran parte a la luz solar, y la luz solar pues tiene obviamente estos rayos UV que afectan, ¿no? Incluso si nosotros nos paramos ahí, pues ya nos empieza a quemar. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sobre nuestra piel, la empieza a degradar. Lo mismo va a ocurrir con los materiales. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bien, ya para concluir, pues el edificio de ahí del Instituto Tecnológico de Pachuca, se conoce como DEPI, que es la División de Estudios de Posgrado de Investigación. En este caso, pues aquí tenemos las aulas, currículos de alumnos de maestría y doctorado. Adelante, por favor. Nuestro programa de maestría, donde hacemos estos trabajos que traen como productos estos artículos científicos, pues tenemos 2 líneas: diseño mecánico y termofluidos. En la que yo trabajo es en la de diseño mecánico, donde ahí está como subtema materiales y tribología. Dentro de esta línea de investigación de diseño mecánico, pues aparte de materiales y tribología, pues como tal se trabaja en la parte de diseño, que es parte que también aprovechamos con los alumnos para enseñarles metodologías de diseño para poder aumentar el éxito de un producto. En este caso lo que nosotros desarrollamos pues son máquinas tribológicas. Todas las máquinas que les presenté en unas diapositivas, como les mencionaba, son productos de tesis de maestría. ¿Por qué? Porque se aplica la metodología de diseño para poder generar estas máquinas. Ahí tenemos una para poder generar fatiga en los materiales, que es para los que no lo conocen, no me acuerdo cómo se llama este mecanismo, se me olvidó el mecanismo, pero convierte un movimiento circular, por decirlo de alguna manera, en un movimiento lineal. ¿Sí? Eso ponemos una probeta, la empezamos a hacer oscilar a su frecuencia natural y la dejamos ahí hasta que falle, ¿no? Tenemos una máquina para probar lubricantes, que es una máquina de 4 bolas. Todas estas máquinas ya se sometieron a patente. Obviamente también a los alumnos que nos apoyan con estos trabajos o que desarrollan estos trabajos se les consideran las patentes, ¿no? Así como en los artículos que les mostré y que presentamos, donde estaban como primer autor los alumnos, también en este caso en las patentes consideramos a los estudiantes, ¿no? En esta máquina de 4 bolas se aplica una carga y se evalúa el lubricante, ¿no? Hacemos la parte de, como les mencionaba, de tribología. Una doctora ahí trabaja la parte de tribología, pero para cuestiones ferroviarias, que es un tema que va a entrar muy fuerte en próximos años, porque ya se va nuevamente a retomar
pues esta área de transporte por parte del gobierno federal, entonces pues es un área de interés, ¿no? A esta doctora que trabajó con esta parte de trenes y metros y todo eso, la contrataron para el estudio que se desarrolló actualmente para definir qué había pasado, ¿no?, con la famosa línea 12, ¿no? Y ya llegan como conclusión que estaba mal diseñada porque en ciertas curvas no tenía buena adherencia tanto la rueda como el riel, y se le tuvo que haber dado un tratamiento térmico a esa sección para poder asegurar esa adherencia, ¿no? Entonces ya se llegaron a la conclusión de que había ocurrido eso, y este tipo de estudios pues ya les permitió poder abordar un tema que no se consideraba aquí, al menos en México, ¿no? México, pues construye esa vía y que esté el tren y el metro y pues ya, listo. Pero ahorita ya tienen que tomar en cuenta estos parámetros con base a cómo va a estar construida las vías, ¿no? No, pues va a haber una curva de 30 grados, pues vamos a evaluar cómo se comportan tanto las ruedas como los rieles a esa inclinación, ¿no? o si el tren o el metro tienen que dar esa curva, ¿no? Entonces todos esos parámetros ya se están estudiando y una doctora que es colega de nosotros lo está desarrollando. En este caso, pues el CECITI, que es la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades e Investigación, sin mal no me equivoco, apoya esta maestría con becas. Las famosas becas que anteriormente eran becas CONACYT todavía se mantienen en este programa de posgrado que nosotros ofrecemos, que repito, que es donde nosotros generamos mayor cantidad de trabajo para nuestros proyectos de investigación. La siguiente, por favor. Si ustedes consideran poder buscar o investigar mayor información sobre nuestro programa de posgrado, en la página oficial del Tecnológico de Pachuca hay una pestaña que dice posgrado, que está ahí marcada con rojo. La siguiente, por favor. Y ahí está la parte de maestría en ingeniería mecánica. El doctorado también cuenta con becas actualmente. Sí hemos tenido demanda de nuestros alumnos egresados de maestría que les ha interesado continuar con sus estudios y pues ahí mismo se quedan estudiando el doctorado, ¿sí? Aquí están las líneas, ¿no?, que mencionan, la del doctorado, pero prácticamente son las mismas líneas. La siguiente, por favor. Una antes, ¿no? Y bien, ahí está todo nuestro núcleo académico. La mayoría de los investigadores contamos con el nombramiento SNI 1, y los que trabajamos en esta parte de tecnología y materiales son los que están ahí marcados con rojo, ¿no?, que es la doctora Marisa Moreno Ríos, que ella trabaja con la parte de ferroviaria, el doctor Edgar Vera Cárdenas, que él es el experto en tribología, la doctora Erika Osiris Ávila Dávila, que ella trabaja más en el área de materiales, y un servidor, ¿no?, que yo trabajo más en la parte de materiales compuestos, y en conjunto con nuestros colegas pues entramos en esta línea de tribología y materiales. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, muchas gracias, ahí están mis datos, creo que no se alcanza a ver bien, pero mi correo es armando.mp@pachuca.tecnm.mx, o se pueden acercar con la doctora Macaria para que les pueda proporcionar mis datos, y con toda confianza cualquier duda que tengan después de la sesión de preguntas, con todo gusto les podemos atender. Ahora sí, no sé si ahorita tengan alguna pregunta, duda, comentario.